La lámpara de araña de cristal proyectaba sombras danzantes sobre el suelo de mármol del restaurante más exclusivo de Manhattan. Olivia Sterling, con su cabello rubio platino perfectamente peinado, estaba sentada en la mesa principal rodeada de ejecutivos millonarios. Entonces, la puerta se abrió de golpe. 3 hombres enmascarados irrumpieron, con las armas en alto, gritando órdenes que destrozaron la elegante atmósfera como cristales rotos. El caos estalló al instante. Pero en la esquina, un hombre curtido con una sencilla camisa de franela jaló a su hija pequeña tras él, con la mirada completamente tranquila, observándolo todo con la quietud de un depredador que estudia a su presa. Michael Harris nunca tuvo la intención de estar en Leonardine esa noche. El mecánico de 36 años había ahorrado durante 3 meses para traer a su hija Sofía allí para su 7º cumpleaños. Sus manos callosas desentonaban contra el mantel blanco inmaculado. Su rostro bronceado contrastaba marcadamente con la refinada multitud que lo rodeaba. Pero Sofía había rogado por comer donde comían los ricos, solo una vez, para sentirse como una princesa. Así que Michael se había puesto su única camisa decente, la franela azul que su difunta esposa Sara le había comprado hacía 5 años, y había traído a su pequeña hija a este mundo que no era el suyo. Al otro lado de la habitación, Olivia Sterling llamaba la atención sin proponérselo. A los 34 años, había construido un imperio tecnológico valuado en $3.000 millones. Sus gélidos ojos azules podían congelar una sala de juntas. Su mente aguda podía diseccionar un plan de negocios en segundos. Llevaba un vestido negro de Chanel que costaba más que los autos de la mayoría de la gente. Pendientes de diamantes que captaban la luz con cada movimiento. Creía en el poder, en el control, en la simple verdad de que el dinero lo solucionaba todo. La debilidad le disgustaba. Los pobres eran pobres porque carecían de ambición. Ese era el orden natural. Estaba discutiendo una adquisición hostil con su director financiero cuando vio por primera vez al hombre de franela. Parecía tan completamente fuera de lugar, como un lobo que hubiera entrado en un palacio. Su hija llevaba un sencillo vestido amarillo de tarjet, sus rizos castaños atados con una cinta que había visto días mejores. Estaban compartiendo un solo aperitivo, los ojos de la chica abiertos de par en par, maravillados por la elegante presentación. Olivia casi se rió al verlo. ¡Qué pintoresco!, pensó. ¡Qué terriblemente ordinario! Volvió a su conversación, olvidándolos de su mente. Pero el destino tenía otros planes. El universo estaba a punto de enseñarle a Olivia Sterling que la verdadera fuerza no tenía nada que ver con las cuentas bancarias. Que el verdadero poder provenía de lugares a los que el dinero jamás podría llegar. Y el maestro sería un padre soltero que había visto el infierno y aprendido a atravesarlo sin pestañear. El primer disparo destrozó la noche como un trueno. La bala atravesó el techo, haciendo llover yeso sobre los comensales que gritaban. Los 3 hombres se movieron con precisión experta. Uno cubría la puerta, otro se dirigía a la cocina, el tercero avanzaba hacia el comedor principal. Llevaban pasamontañas negros, botas de estilo militar, se movían como si ya lo hubieran hecho antes. El líder, un hombre enorme con tatuajes de prisión visibles en el cuello, agarró a un camarero por el cuello y lo arrojó contra la pared. Las mesas se volcaron mientras la gente corría a refugiarse. El tacón de diseño de una mujer se quebró al intentar correr. El aire se llenó del penetrante olor a miedo y vino derramado. El guardaespaldas de Olivia buscó su arma, pero se quedó paralizado al sentir una pistola en la sien. Los ladrones no buscaban carteras ni relojes. Querían el verdadero botín, objetivos valiosos que pudieran enriquecerlos con una sola transferencia bancaria. La mirada del líder recorrió la sala y se fijó en Olivia. Todos sabían quién era. Su rostro había aparecido en portadas de revistas. Sus acuerdos multimillonarios aparecían en periódicos financieros. En la esquina, Michael no se había movido. Mientras otros se agazapaban bajo las mesas o se apretaban contra las paredes, él simplemente había movido su silla, colocándose entre el pistolero y Sofía.
Su respiración se mantuvo estable. Su pulso controlado. 7 años como Navy SEAL le habían enseñado que el pánico era la muerte. Su hija se apretaba contra su espalda, aferrándose a su camisa con sus pequeñas manos. Podía sentirla temblar, oyó su gemido susurrante, pero no la consoló. No se giró. Cualquier movimiento podría llamar la atención. Mejor ser invisible, olvidado, ignorado. El líder empezó a ladrar órdenes, exigiendo teléfonos, carteras, joyas. Sus compañeros se movían por la sala como tiburones, metiendo objetos de valor en bolsas de lona. Pero Michael podía verlo en sus movimientos, el nerviosismo bajo la agresión. No eran profesionales. Eran hombres desesperados que tomaban decisiones desesperadas que los hacían más peligrosos. Los hombres desesperados cometían estupideces. Uno de los ladrones, más joven que los demás, de unos 25 años, llegó a la mesa de Olivia. Le temblaba ligeramente la mano al apuntar con el arma a su director financiero. El hombre le entregó de inmediato su Rolex, su cartera, su teléfono. Pero el ladrón quería más. Agarró la muñeca de Olivia, clavándole los dedos en la piel. Su guardaespaldas se tensó, pero no pudo moverse con el arma aún apuntándole a la cabeza. Por primera vez en su vida adulta, Olivia Sterling se sintió completamente impotente. La sensación era extraña, aterradora. Había construido muros de dinero e influencia, pero ahora, nada de eso importaba. El joven ladrón la puso de pie de un tirón, sus tacones de diseñador rozando el mármol. Apretó la pistola contra sus costillas, usándola como escudo humano mientras retrocedía hacia el líder. El metal estaba frío a través de la fina tela de su vestido. Podía oler su sudor, agrio por la adrenalina y el miedo. El líder sonrió al verla. Sus dientes de oro brillaban a la luz de la lámpara. Sabía exactamente quién era, cuánto valía. Esto no era casualidad. Habían estado observando, esperando el momento oportuno. Olivia Sterling, la intocable directora ejecutiva, estaba a punto de convertirse en moneda de cambio. Le temblaban las piernas, pero se obligó a mantenerse erguida. No les daría la satisfacción de verla asustada. El líder se acercó. Sus pesadas botas resonaron en el repentino silencio. Extendió la mano y la agarró por la barbilla, obligándola a mirarlo. Su aliento olía a cigarrillos y whisky barato. Tras su máscara, vio ojos que hacía tiempo que habían renunciado a la redención. Empezó a hablar, con la voz lo suficientemente alta como para que todos lo oyeran. Sobre cómo los ricos se enriquecían aún más mientras la gente honesta se moría de hambre. Sobre cómo mujeres como ella pisoteaban a la clase trabajadora. Sobre cómo esa noche la situación cambiaría. Cada palabra resumaba años de rabia acumulada. Olivia quiso discutir para explicar que se había ganado cada dólar con inteligencia y trabajo duro, pero la pistola contra sus costillas la mantuvo callada. Desde su rincón, Michael observaba cómo se desarrollaba la escena. El líder se pavoneaba, emborrachándose con su momento de poder. Un error clásico. Cuanto más hablaba, más distraído se distraía. Sus compañeros se ponían nerviosos, miraban hacia las puertas, consultaban sus relojes. Llevaban demasiado tiempo dentro. Seguramente alguien ya había llamado a la policía. Las sirenas sonarían pronto. El tiempo se agotaba. Fue entonces cuando el líder cometió su error crucial. Arrastró a Olivia hacia el centro de la sala, queriendo que todos vieran su premio. Lo llevó a menos de 3 metros de la mesa de Michael. Por una fracción de segundo, sus miradas se cruzaron, la del director ejecutivo y la del mecánico. En la suya, Michael vio un terror apenas contenido. En la suya, ella vio algo que no lograba comprender, una quietud que parecía casi sobrenatural, como mirar el ojo de un huracán. El líder notó el intercambio y se giró hacia Michael. Vio la camisa de franela, las manos callosas, a la niña escondida tras su padre, con los labios curvados en una sonrisa cruel. Aquí tenía otra oportunidad para dejar claro su punto.
El trabajador y su hija, el multimillonario y su imperio, símbolos perfectos para su retorcida lección. El líder apartó a Olivia de un empujón y se dirigió a la mesa de Michael, blandiendo sus armas con descuido. Empezó a burlarse de la ropa barata del mecánico, de su evidente pobreza, del patético intento de darle a su hija una cena de cumpleaños elegante. Las palabras buscaban humillarlo, quebrar la mínima dignidad que le quedaba. Cada insulto impactaba como un golpe físico a la multitud que observaba. Era crueldad por la crueldad misma. Michael no reaccionó, ni se inmutó. Su mirada permaneció fija en un punto justo más allá del hombro del líder, observando a los otros dos ladrones con el rabillo del ojo, calculando distancias, ángulos, posibles armas, el cuchillo de estaca sobre la mesa, la pesada jarra de agua a su alcance, la silla que podría convertirse en escudo. Detrás de él, Sofía gimió suavemente. El líder la oyó y rió, acercándose, extendiendo la mano hacia la niña. Fue entonces cuando todo cambió. La voz de Michael atravesó el caos. Baja y firme como una roca, le dijo al líder que retrocediera. Solo 3 palabras pronunciadas sin emoción, pero algo en el tono los paralizó a todos. No era una súplica ni una amenaza. Era una simple declaración de un hecho, como anunciar la existencia de la gravedad. El líder se detuvo a medio camino, confundido por la falta de miedo en la voz del mecánico. Había aterrorizado a docenas de personas esa noche. Había visto a hombres adultos llorar y a mujeres poderosas suplicar. Pero este don nadie con franela le hablaba como si fuera un niño malcriado. El insulto a su autoridad era insoportable. Apuntó con el arma a la cara de Michael, con el dedo tenso en el gatillo. Todo el restaurante contuvo la respiración. Olivia se encontró rezando en silencio por primera vez desde la infancia. Pero Michael seguía inmóvil. Simplemente cambió ligeramente su peso, posicionándose sutilmente para proteger a Sofía por completo. Sus ojos no se apartaron de la máscara del líder. Cuando volvió a hablar, su voz tenía el peso de alguien que se había enfrentado a monstruos de verdad y había sobrevivido. Le dijo al líder que tenía 2 opciones. Aléjate ahora o las cosas se complicarían. Las palabras flotaron en el aire como una profecía. La mano del líder tembló ligeramente. Algo primitivo en su cerebro gritaba peligro. Este hombre no tenía miedo. En una habitación llena de terror, su calma era antinatural. Equivocado. Como encontrar un león donde esperabas un cordero. Pero el orgullo venció al instinto. El líder no podía echarse atrás. No delante de su equipo. No delante de todos estos testigos. Así que tomó la peor decisión de su vida. Extendió la mano hacia la niña. La mano de Michael se disparó más rápido de lo que pensaba, agarrando la muñeca del líder y girando con un movimiento preciso que hizo girar el arma por el suelo de mármol. El crujido del hueso al romperse resonó por todo el restaurante. Antes de que nadie pudiera procesar lo sucedido, Michael le clavó la rodilla en el plexo solar al líder, derribándolo de rodillas. Toda la secuencia duró menos de 2 segundos. Una mujer gritó. Los otros 2 ladrones se giraron hacia la conmoción, con las armas en alto. Michael ya se estaba moviendo, tirando de Sofía detrás de una mesa volcada. El pesado roble absorbió la primera ráfaga de disparos, y las astillas explotaron hacia afuera. La multitud estalló en pánico, pero Michael mantuvo la calma, contando disparos, rastreando posiciones por el sonido. El segundo ladrón avanzó, intentando flanquear la mesa. Michael agarró la jarra de agua, un pesado cristal que valía más que su renta mensual, y la lanzó con precisión de francotirador. Le dio al ladrón en la sien, haciéndolo tropezar. En ese momento de desequilibrio, Michael acortó la distancia. Un golpe con la palma en la garganta, un codazo en las costillas, un barrido que lo puso de espaldas. El arma se deslizó sobre el mármol pulido. El tercer ladrón, el joven nervioso, tenía a Olivia de nuevo, con el brazo alrededor de su garganta, la pistola apretada contra su sien, su mano temblando violentamente, el dedo bailando sobre el gatillo.
Un movimiento en falso y su mente brillante quedaría destrozada por el papel pintado de diseño. Michael se levantó lentamente de junto al segundo ladrón inconsciente, con las manos visibles pero no levantadas. La sangre goteaba de un rasguño en su hombro, donde una bala había rozado la carne. Su camisa de franela estaba rota, revelando un músculo cicatrizado debajo. Parecía algo de otra época. Un guerrero desplazado en el tiempo. El joven ladrón le gritó que se alejara, apretando con más fuerza a Olivia hasta que ella jadeó en busca de aire. Pero Michael siguió avanzando. Cada paso medido y deliberado. Ahora hablaba, su voz suave, casi hipnótica. No al ladrón, sino a Olivia, diciéndole que respirara, que se relajara, que confiara. Sus miradas se encontraron a través del caos. No vio duda en su mirada, ninguna incertidumbre, solo convicción absoluta. Por razones que no podía explicar, le creyó. Su cuerpo se desplomó en los brazos de los ladrones. Un peso muerto que lo hizo perder el equilibrio. En esa fracción de segundo de adaptación, Michael atacó. Levantó la mano, dirigiendo el arma hacia el techo mientras disparaba. Cayó yeso. Su otra mano encontró la arteria corroída de los ladrones, aplicando una presión precisa. El joven puso los ojos en blanco. Se desplomó. Olivia cayó con él. Michael la sujetó antes de que cayera al suelo, con un brazo sosteniendo su peso, mientras que con la otra mano sujetaba el arma caída. Por un instante, se quedaron paralizados en un abrazo casi íntimo. Él, multimillonario CEO y el mecánico, padre soltero, con su perfume Chanel mezclado con el aroma a aceite de motor y sudor honesto de él, podía sentir el latido constante de su corazón contra su pecho. Increíblemente tranquila después de todo lo sucedido. Entonces la voz de Sofía rompió el hechizo, llamando a su papá a gritos. Michael puso a Olivia de pie con cuidado y se giró hacia su hija, arrodillándose para abrazarla. La niña hundió la cara en su hombro. Sollozando, él le acarició el pelo, susurrándole que estaba a salvo, que papá siempre la protegería. La escena era tan tierna, tan contradictoria con la violencia de momentos anteriores, que varias personas comenzaron a llorar. Las sirenas aullaban afuera, cada vez más cerca. El líder de los ladrones gimió, intentando arrastrarse hacia su arma caída con la muñeca rota. Michael simplemente pisó el arma, aplastándola contra el mármol con su desgastada bota de trabajo. Miró al hombre que había amenazado a su hija, y por primera vez, una emoción se reflejó en su rostro. No ira, sino decepción. Como un profesor mirando a un alumno que había desperdiciado su potencial. La policía irrumpió por las puertas en un tsunami de ruido y movimiento. Se gritaron órdenes. Se desenvainaron armas. El caos amenazó con estallar de nuevo, pero Michael simplemente levantó las manos lentamente, identificándose a sí mismo y a los ladrones con precisión militar. En cuestión de minutos, los 3 criminales estaban bajo custodia. Los heridos recibieron atención médica antes de ser detenidos. Un detective se acercó a Michael con el cuaderno listo. Pero antes de que pudieran hacer preguntas, Olivia Sterling dio un paso al frente. Su vestido de diseñador estaba roto, su cabello perfecto despeinado, pero su voz transmitía toda su autoridad habitual. Informó al detective que este hombre era un héroe, que había salvado a todos en el restaurante, que ella personalmente se aseguraría de que recibiera reconocimiento. El detective los miró, notando el contraste, la imposibilidad de su conexión, pero anotó la información de Michael, prometiendo estar en contacto después de que se tomaran las declaraciones completas. Mientras la policía trabajaba, Olivia observó a Michael consolar a su hija. Había rechazado atención médica para su hombro herido, concentrándose por completo en Sofía. La pequeña había dejado de llorar, pero no soltaba la mano de su padre. Parecían tan vulnerables, tan comunes. Sin embargo, lo había visto moverse como la muerte misma, preciso e imparable. Un paramédico finalmente convenció a Michael para que les permitiera examinarle el hombro. Mientras limpiaban la herida, Olivia se acercó vacilante. De cerca, pudo ver las cicatrices que cubrían sus brazos y pecho. Algunas de balas,
otras de cuchilladas. Cada una contaba una historia de supervivencia. Ella le preguntó directamente quién era en realidad. La pregunta se cernía entre ellos como un desafío. Michael levantó la vista de donde Sofía se aferraba a su brazo sano. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego, en voz baja, le dijo la verdad. 7 años con los Navy SEALs. 3 periodos en Afganistán. 2 en Irak. Misiones que jamás serían desclasificadas. Se había ido cuando Sara enfermó, eligiendo el amor sobre el deber. Después de su muerte, solo quedaron Sofía y él. El trabajo en el taller apenas cubría el alquiler. Pero era un trabajo honesto. Podía arreglar cosas, hacer que volvieran a funcionar. Era suficiente. Olivia sintió un cambio en su pecho. Este hombre había abandonado el servicio militar de élite para cuidar de su esposa moribunda y luego había criado a su hija solo con un salario de mecánico. Cambió la gloria por el amor. El poder por el propósito. Todo lo que ella creía sobre el éxito, la fuerza, sobre lo que importaba en la vida, de repente parecía tan frágil como el cristal. Le preguntó por qué había arriesgado su vida por desconocidos. Podría haberse quedado oculto, protegiendo solo a su hija. Nadie lo habría culpado. La respuesta de Michael fue simple. Había aprendido en el servicio que todos eran hijos de alguien, padres de alguien, el amor de alguien. Cuando podías ayudar, ayudabas. Eso era lo que separaba a los humanos de los animales. No el dinero ni el poder, sino la decisión de plantar cara cuando otros no podían. Apareció un fotógrafo. Uno de los comensales que se había escondido tras la barra. Había capturado todo el incidente con su teléfono. Las imágenes estarían en todos los medios de comunicación por la mañana. El humilde mecánico que había salvado a la élite de Manhattan. David contra Goliat con ropa de diseñador. Pero Michael no quería saber nada de eso. Recogió a Sofía, preparándose para irse. Su cena de cumpleaños estaba arruinada, pero al menos estaban vivos. Olivia los vio dirigirse a la puerta. Este hombre extraordinario y su preciosa hija a punto de desaparecer de nuevo en el anonimato. Algo desesperado le subió a la garganta. Le gritó, pidiéndole que esperara. Cuando se giró, vio paciencia en sus ojos, pero también agotamiento. Había hecho su parte. Solo quería llevarse a su pequeña a casa. Se encontró preguntándose si podía recompensarlo de alguna manera. Una recompensa, un trabajo, cualquier cosa. La respuesta de Michael la sorprendió. Dijo que Sofía necesitaba ver que a la gente buena le pasan cosas buenas. Si Olivia quería ayudar, podía demostrarle a su hija que la bondad importaba más que el dinero. Entonces desaparecieron, engullidos por la noche y la multitud de periodistas que se agolpaba afuera. Olivia se quedó de pie en las ruinas del restaurante, rodeada de riqueza y poder, sintiéndose más pobre que nunca. Su director financiero se acercó y le preguntó si estaba bien, si quería ir al hospital. Ella lo despidió con un gesto. Su cuerpo estaba bien. Era su alma la que se sentía herida, rota como un huevo. Había construido su imperio sobre la creencia de que la fuerza significaba no necesitar nunca a nadie, que la vulnerabilidad era debilidad, que el mundo estaba dividido entre ganadores y perdedores. Pero un hombre con camisa de franela acababa de destrozar esa filosofía con sus propias manos. Pensó en las cicatrices de Michael, cada una representando un momento en el que había elegido a los demás antes que a sí mismo. Pensó en cómo había abrazado a su hija, protector y tierno a partes iguales. Pensó en el anillo de bodas que aún llevaba. 5 años después de la muerte de su esposa, un amor que perduró más allá de la pérdida. Para cuando llegó a su ático, Olivia había tomado una decisión. Toda su vida se había centrado en ganar cuota de mercado, obtener beneficios, tomar el control. Quizás era hora de aprender a dar. Llamó a su asistente a pesar de la hora. Mañana quería una verificación completa de antecedentes de Michael Harris. No para explotarlo ni exponerlo, sino para comprender. ¿Qué necesitaba un héroe cuando las cámaras se alejaban? A la mañana siguiente, se desató una tormenta mediática. El rostro de Michael estaba en todas las pantallas, su historia en todos los labios. El mecánico que había abatido a 3 ladrones armados con las manos.
vacías, el padre soltero que había salvado a la élite de Manhattan. Pero el propio Michael no aparecía por ningún lado. Había llevado a Sofía a la escuela y luego desapareció entre los millones anónimos de la ciudad. Olivia observó la cobertura desde su oficina, notando cómo los medios se centraban en la violencia, el drama, el espectacular derribo. Se perdieron la verdadera historia, el amor de un padre, la decisión de un hombre de plantar cara cuando podría haber ocultado la profunda valentía de la gente común que enfrenta momentos extraordinarios. Sacó el informe de antecedentes que su asistente había compilado. Michael Harris, originario de Ohio, se alistó a los 18 años, fue condecorado varias veces por su valor y se casó con Sarah Conway, enfermera pediátrica, en una sencilla ceremonia en Camp Pendleton. Cuando a Sarah le diagnosticaron cáncer terminal, lo dejó todo para estar con ella. Ahora vivía en un apartamento de 2 habitaciones en Queens, trabajando 60 horas a la semana para que Sofía pudiera ir a una buena escuela. Sin ahorros, sin red de seguridad, solo determinación y amor. Pasó una semana. La historia desapareció de los titulares, reemplazada por nuevos escándalos y tragedias más recientes. Pero Olivia no podía olvidarlo. Se encontraba pensando en Michael en momentos inesperados. Durante las reuniones de la junta directiva, mientras revisaba las proyecciones trimestrales en las tranquilas horas previas al amanecer, cuando el éxito parecía una habitación vacía, finalmente, envió un mensaje a través del detective. Una invitación, no una citación. Quería agradecerle como es debido delante de toda su empresa para mostrarles a sus empleados lo que era el verdadero coraje. La respuesta de Michael fue cortés pero clara. No necesitaba agradecimientos ni reconocimiento. Había hecho lo que cualquiera debería hacer. Pero Sofía había visto la invitación, la había leído con la atención de una niña de 7 años que aprende sobre el mundo. Le preguntó a su papá por qué no quería ir. ¿Acaso no eran amigos de la bella dama ahora? Michael no podía explicarle a su hija que sus mundos eran demasiado diferentes, que la gente como ellos no se relacionaba con gente como Olivia Sterling. Así que cuando Sofía le preguntó si podían ir solo a ver, él aceptó. Por ella, siempre por ella. La sede de Sterling Industries ocupaba 40 pisos de un inmueble de primera en Manhattan. Cuando Michael y Sofía llegaron, con sus mejores galas, que aún lucían raídas en el vestíbulo de mármol, el personal de seguridad no quiso dejarlos entrar. Fue Olivia quien bajó para aclarar la confusión. Los condujo a la planta ejecutiva, donde se habían reunido cientos de empleados. Michael se sintió incómodo con la atención, pero Sofía tenía los ojos abiertos de par en par, maravillada. Apretó la mano de su padre con fuerza, susurrando que parecía un palacio. Olivia se plantó ante su imperio y les habló de valentía. No el coraje para hacer tratos ni arriesgarse con el dinero, sino el coraje para actuar. Cuando actuar podía costarle todo, presentó a Michael no como un héroe, sino como un recordatorio de que la fuerza no se trataba de lo que podías aguantar, sino de lo que estabas dispuesto a dar. Ese verdadero poder provenía de proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Los aplausos fueron atronadores. Michael lo soportó con estoicismo militar, pero Sofía sonreía radiante, orgullosa de su papá. Después de la presentación, Olivia los invitó a su oficina. Tenía algo que mostrarles. La vista desde el último piso se extendía por Manhattan, un reino de cristal y acero. Pero lo que llamó la atención de Sofía fue la pequeña mesa puesta con chocolate caliente y galletas. Galletas de verdad, no las sofisticadas de las pastelerías caras, sino galletas con chispas de chocolate como las que solía hacer su mamá. Mientras Sofía exploraba la oficina, maravillándose de todo, Olivia y Michael conversaban. Ella le habló del fondo de becas que estaba creando en nombre de Sofía. Becas completas para cualquier escuela para hijos de padres solteros. Le habló de la oferta de trabajo. No era caridad, sino una necesidad genuina. Su empresa necesitaba a alguien que pudiera resolver problemas, que pudiera ver más allá de la complejidad para encontrar soluciones simples. Alguien que comprendiera que las cosas más valiosas no se podían comprar. Michael escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, le hizo una pregunta sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué le importaba lo que le sucediera a él y a Sofía?
La respuesta de Olivia lo sorprendió a ambos por su honestidad, porque él le había mostrado algo que ella había perdido. La comprensión de que el dinero era solo papel, que el poder era una ilusión, que lo único que realmente importaba era cómo nos tratábamos cuando se quitaban las máscaras y se desenfundaban las armas. Había pasado 34 años construyendo muros. Tal vez era hora de construir puentes. Michael guardó silencio un largo rato, observando a su hija recorrer con los dedos la ventana, dibujando imágenes invisibles en el cristal. Entonces le dijo a Olivia algo que la acompañaría para siempre. Dijo que durante su tiempo de servicio, había aprendido que había dos tipos de personas, las que corrían hacia el peligro para ayudar a los demás y las que huían para salvarse. La elección de encontrar no solo momentos, sino vidas enteras. Había demostrado qué tipo de persona era al ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Mientras se preparaban para irse, Sofía corrió hacia Olivia y la abrazó por la cintura, agradeciéndole las galletas y la beca. El abrazo fue inesperado, genuino. La simple gratitud de una niña que había aprendido que la amabilidad podía surgir de lugares inesperados. Olivia se encontró arrodillada, devolviendo el abrazo, sintiendo algo abrirse en su pecho, una calidez que había reprimido desde la infancia. Cuando decidió que el éxito importaba más que la conexión, por encima del hombro de Sofía, se encontró con los ojos de Michael. Estaba sonriendo. La primera sonrisa real que le había visto. Transformó su rostro curtido, revelando al hombre que se escondía tras el guerrero. En ese momento, comprendió que la fuerza y la amabilidad no eran opuestas. Eran compañeras, cada una hacía posible a la otra. Los meses siguientes trajeron cambios que ninguna de las dos podría haber predicho. Michael aceptó el trabajo, no como caridad, sino como un desafío. Aportó a la seguridad corporativa la misma precisión que había aportado a las operaciones especiales. Olivia se encontró buscando su opinión no solo sobre seguridad, sino también sobre decisiones que afectaban la vida de los empleados. Él tenía una forma de desentrañar la complejidad para encontrar la verdad humana. Sofía floreció en su nueva escuela, la que la beca hizo posible. Todavía vestía ropa sencilla, seguía trayendo el almuerzo en un recipiente usado, pero caminaba más erguida y sonreía con más alegría. Había aprendido que su papá era un héroe, no por lo que había hecho en un restaurante, sino por lo que hacía a diario. Elegir el amor por encima de lo fácil. Elegir lo correcto por encima de lo rentable. Elegir estar de pie cuando podía sentarse. Olivia comenzó a unirse a ellos para los almuerzos de los sábados. Nada sofisticado. Solo pizza o hamburguesas en lugares donde Sofía podía ser una niña. Aprendió a apreciar la belleza de la simplicidad, la riqueza de los momentos que no se pueden comprar. Michael le enseñó que la felicidad no es algo que se logra, sino algo que se elige cada mañana, a pesar de la oscuridad que pueda rodearte. Una noche, casi 6 meses después del robo, Olivia se encontró en el apartamento de Michael para la fiesta del 8º cumpleaños de Sofía. El espacio era pequeño pero inmaculado, lleno de fotografías de Sara, de su familia, de momentos importantes. Había traído un regalo caro, y se sintió ridícula al ver que Michael le había hecho a Sofía un joyero a mano. Cada pieza, cuidadosamente tallada y lijada. La niña lo atesoraba como oro en bruto porque llevaba el amor de su padre en cada surco. Mientras veían a Sofía jugar con sus amigos del colegio, Michael le contó a Olivia sobre Sara, como le había hecho prometer a Sofía que seguiría viviendo, que seguiría amando, que seguiría mostrándole que el mundo podía ser hermoso a pesar de sus aristas. Cumplió esa promesa incluso cuando el dolor le hacía sentir que respirar se ahogaba. La cumplió porque el amor no era solo un sentimiento, sino una elección. Se renovaba cada día como el juramento de un soldado. Olivia comprendió entonces lo que había estado buscando sin saberlo. No el éxito ni el poder ni la adquisición incesante de más, sino la conexión, un propósito más allá del lucro, la comprensión de que todos nos acompañamos mutuamente a casa en un mundo oscuro y a menudo violento. Y la mayor valentía es ofrecer luz cuando apenas se puede controlar la propia sombra. Al salir esa noche, con Sofía dormida y Michael acompañándola hasta su coche,
Olivia se volvió para mirar el modesto edificio de apartamentos. En la ventana, vio el joyero sobre la cómoda de Sofía, reflejando la luz de la farola. Algo tan sencillo, pero hecho con tanto amor que parecía brillar. Michael estaba a su lado, siguiendo su mirada. Dijo que Sara solía decirle que no podemos elegir cuánto tiempo tenemos, solo con qué intensidad brillamos. El robo, la violencia, el miedo. Eran solo sombras. Lo que importaba era la luz que la gente decidía proyectar a pesar de ellas. Olivia pensó en su imperio, sus miles de millones, su influencia. Por primera vez, los vio no como logros, sino como herramientas. Herramientas que podía usar para proyectar más luz y ayudar a más padres e hijas solteros a alcanzar sueños más allá de sus circunstancias. El robo había sido un momento de oscuridad que reveló estrellas inesperadas. Mirando hacia atrás, no podía arrepentirse porque le había enseñado la lección más valiosa de su vida. El verdadero poder no radicaba en lo que se podía tomar, controlar o dominar. Se trataba de lo que podías dar, a quien podías elevar, qué luz podías ofrecer a los demás, navegando sus propias sombras. Mientras su coche arrancaba, vio a Michael en el retrovisor, haciendo guardia hasta que ella se marchó sana y salva. Todavía protegiendo, todavía sirviendo, todavía eligiendo el amor sobre lo fácil. Alguna vez lo había considerado ordinario, un don nadie con franela que no pertenecía a su mundo. Ahora entendía que era extraordinario precisamente porque eligió ser ordinario, vivir con sencillez, valorar el amor sobre el oro. Las luces de la ciudad se difuminaban ante su ventana mientras lágrimas que no esperaba rodaban por sus mejillas. No lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Por Michael, quien le había mostrado que los héroes vestían de franela y conducían camionetas usadas. Por Sofía, quien le había enseñado que la alegría no requería riqueza. Para Sara, cuyo recuerdo perduró en cada decisión que tomó su esposo para seguir siendo bueno en un mundo que recompensaba lo contrario, y por ese momento en un restaurante, cuando la violencia reveló la virtud, cuando el caos expuso el carácter, cuando la valentía de un padre soltero cambió no solo una noche, sino vidas enteras, el robo terminó. El miedo se desvaneció, los titulares pasaron, pero la luz que Michael Harris mostró esa noche seguía ardiendo, extendiéndose de persona a persona, de decisión en decisión. Un acto de valentía que creó ondas de bondad que llegarían más lejos de lo que cualquiera de ellos pudiera imaginar. Al final, Olivia Sterling aprendió que todos somos personas que intentamos proteger lo que amamos. Intentando ser valientes cuando estamos aterrorizados. Intentando elegir la luz cuando la oscuridad se siente más fácil. Y a veces, con mucha suerte, conocemos a alguien que nos demuestra que somos capaces de más de lo que jamás imaginamos. Alguien que nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en los momentos en que nos levantamos, damos un paso al frente y elegimos ser la luz que alguien más necesita para encontrar su camino.